Vaya, como les decía, el contenido que vamos a ver ahora es sobre estructuras de almacenamiento lógicas y físicas. Primero, las estructuras de almacenamiento, ¿verdad? Dice que las bases de datos poseen tanto una estructura física y una estructura lógica, que en conjunto realizan un proceso complejo para mantener una base de datos y que éstas se mantienen de forma separada, ¿verdad? Es decir, por un lado, las estructuras físicas que corresponden a todo lo que son ficheros o archivos del sistema operativo, que al final son datos, ¿verdad? Que se guardan en el disco duro del sistema. Y por otro lado, tenemos la estructura lógica, que es la que forman un esquema de la base de datos y que se va a situar de manera conceptual entre un esquema interno y el esquema físico de la base de datos. Y aquí está como este pequeño esquema de la relación que hay entre una estructura de entre las estructuras de almacenamiento lógica y las estructuras de almacenamiento físico. Y tenemos el ejemplo tanto en Oracle como en SQL Server, que de hecho no difieren en mucho, ¿verdad? Si se fijan, eh, son bastante parecidas. La diferencia más notable es que en SQL Server tenemos los log files que se asocian con la base de datos, ¿verdad? De forma lógica y que en Oracle no se encuentran esos log files. Podemos ver en Oracle que dentro de la estructura lógica está la base de datos, en la cual contiene los esquemas y que la base de datos a su vez se divide en tablespace. Esos tablespace se están asociados de manera física a los data files y que a su misma vez los tablespace se dividen en segmentos también asociados a los data files. Los segmentos se dividen en extend o extensiones y que esos extend están construidos por los Oracle Data Block o simplemente los block, ¿verdad? Los data block están asociados de manera física a los bloques del sistema operativo. Básicamente lo mismo funciona en SQL Server, ¿verdad? Eh, el equivalente acá de los tablespace en Oracle son los file groups. Estos file groups se dividen en index o en heaps, que en este caso no vemos acá los segmentos, ¿verdad? Sino que son esos index o heap. Y que esos segmentos, al igual que en Oracle, tienen extends y que se construyen por páginas, que son los equivalentes de los bloques de Oracle. Ahora bien, ya desarrollando un poquito más de todas estas partes eh, de lógica, ¿verdad? En Oracle tenemos primero los blocks. Dice que los blocks es la unidad más pequeña de almacenamiento lógico y que pueden tener un tamaño variable de 2K, 4K, 8K, etcétera, ¿verdad? El tamaño tiene que ser múltiplo del tamaño del bloque del disco del sistema operativo. Es decir que, por lo que veíamos en el esquema anterior, ¿verdad? Tiene que ver con el tamaño que tenga el bloque del sistema operativo, que es el que está relacionado ahí que veíamos, ¿verdad? Con los Oracle Data Block. Dice también que los datos se organizan en filas y que de esta forma se asegura que en cada fila se almacenan juntos, ¿verdad? En bloques de datos. Primero tenemos al lado izquierdo un pequeño esquema de cómo es que funciona esto, ¿verdad? De los bloques de datos en Oracle. Tenemos acá configurados bloques de 4K cada uno. Y también podemos ver cómo es que al formar, en este caso, grupos de 4 bloques de 4K, se forma un extend. Y para obtener el tamaño de ese extend, pues multiplicamos, ¿verdad?
el tamaño de cada bloque por la cantidad de bloques que lo componen. Es decir, en este caso nos quedaría de 4 por 4. Quiere decir que tendríamos un extend de 16K. Y casi de la misma manera se forman los segmentos. En este caso, los segmentos se van a formar por, por los, por los extends que ya teníamos formados, ¿verdad? A partir de los bloques. En este caso ya tenemos un extend de 16K y otro de 24K. Para saber el tamaño del segmento, vamos a sumar los totales, ¿verdad? De tamaño de los extend. Y para el ejemplo acá, tenemos el extend de 16K más el de 24K, que nos da un segmento de 40K, ¿verdad? Luego lo que mencionaba, ¿verdad? De que los datos se organizan en filas. Tenemos acá como este otro pequeño esquema, ¿verdad? Y en el que está como el bloque de base de datos. Y tenemos como que en el primer nivel está el encabezado común y variable. También se almacena en la siguiente fila el directorio de las tablas, en la siguiente el directorio de filas. Luego tenemos un espacio libre y al final tenemos los datos de la fila, ¿verdad? Digamos que ese es como el esquema que tendría de cómo se almacenan los datos dentro de un bloque. Y acá tenemos un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que, ¿Qué sucede si se desea guardar un archivo de 14K en bloques que ya están configurados a 4K? Si tenemos bloques configurados a 4K, lo más cercano que podemos obtener a 14 son los 16K, ¿verdad? Porque si agarramos solo 3 bloques, serían 12K. No nos cabe ese archivo de 14K, ¿verdad? En 3 bloques. Entonces necesitamos este cuarto bloque que supera los 14K, pero que perfectamente cabe en nuestro archivo, ¿verdad? Entonces ahí está, ¿verdad? El pequeño esquema. Tenemos los bloques de 4K. Son 4 bloques, lo que nos da un total de 16K. Y al final lo que sucede es que se llenan los primeros 3 bloques por completo, ocupando los 4K de cada uno. Y el último bloque, pues se llenan nada más los 2K en este caso, que son los que hacen falta. Y los otros 2K, pues se pierden. Y ahí ya se puede almacenar el archivo de 14K. Básicamente así funciona para cualquier tamaño de archivo, ¿verdad? Que querramos guardar en estos bloques. O se tiene el tamaño exacto en los bloques o siempre va a sobrar, ¿verdad? Si no se tiene el tamaño exacto, va a sobrar siempre un espacio que va a quedar ahí perdido para poder guardar algún archivo. Uh, Menciona también que hay un parámetro de inicialización para indicar el tamaño que va a tener un bloque, ¿verdad? Que este parámetro de inicialización, por si se puede ver en algún momento en algún lado, es el de b-block-size. Este es el que siempre va a indicar el tamaño que tiene un bloque. Y que para los tablespace llamados system, sysaux y temp, esos siempre van a utilizar tamaños de bloque de B block size, o sea, el tamaño que se haya especificado en ese parámetro es el tamaño que van a utilizar esos 3 que les mencioné antes, ¿verdad? El system, sysaux y el temp. Y que otros tablespace, que más adelante vamos a ver el concepto de tablespace, pueden tener otros tamaños de block size, ¿verdad? No tiene que ser el que se haya indicado en el parámetro de inicialización, sino que pueden tener otro tamaño que va a variar entre 2K y 32K. Ahora tenemos los extend. ¿Qué son los extend? Pues es la unidad lógica de almacenamiento que está formada por múltiples bloques de datos contiguos y que también tienen un tamaño variable.
creo que aquí lo más importante es que tienen que ser bloques contiguos, ¿verdad? No, no pueden ser bloques separados, ¿verdad? Sino que tienen que estar todos juntos para poder formar eh, este grupo que al final va a crear un extend. Y es el mismo, parte del mismo diagramita que les enseñaba anteriormente, ¿verdad? Están los 4 bloques de 4K formando un extend de 16K. Ahora bien, la asignación de la extensión. Dice que cuando se crea una tabla, Oracle asigna al segmento de datos de la tabla una extensión inicial de un número específico de data blocks. Y aunque aún no se han insertado filas, los data blocks de Oracle que corresponden a la extensión inicial están reservados para la fila de esa tabla. Y que si lo, perdón, que si los bloques de datos de la extensión inicial de un segmento se llenan y se requiere como más espacio para contener nuevos datos, Oracle automáticamente va a asignar una extensión incremental para ese segmento, ¿verdad? Que se necesita. En el caso llegue a suceder de que se necesite más espacio, ¿verdad? Para nuevos datos. ¿Y cómo se asignan? Pues Oracle utiliza diferentes algoritmos internos para asignar estas extensiones. Y eso depende también de si se van a administrar localmente o por algo que se llama diccionario, ¿verdad? Diccionario de datos. Y que con los espacios de tabla administrados localmente, Oracle busca espacio libre para asignar en una nueva extensión, determinando primero un archivo de datos candidato en el espacio de tabla. Luego de esto busca en el mapa de bits del archivo de datos el número requerido de bloques libres adyacentes y que si ese archivo de datos no tiene suficiente espacio libre adyacente, se busca en otro archivo de datos, ¿verdad? Es decir, están estos archivos de datos. Oracle va y busca, digamos, hay un archivo de datos A, busca en ese archivo de datos y si el tamaño que necesita no se encuentra libre de forma adyacente, Oracle se va a otro dato, a otro archivo de datos, en este caso un archivo de datos B, ¿verdad? Eh, y si en ese ya cumple que haya un espacio libre adyacente lo suficientemente grande como lo que él está requiriendo para el tamaño de archivo que necesita guardar, pues ese es el que selecciona. Y así va buscando en los diferentes archivos de datos hasta que encuentra eh, el que tenga el suficiente espacio. Luego dice que el propietario de una tabla o clúster o un usuario con el privilegio delete any puede truncar la tabla o clúster con una declaración truncate y drop storage. Creo que más adelante, ¿verdad? Cuando veamos lo del tema de usuarios y privilegios, vamos a entender un poco más esto, ¿verdad? Pero la idea es de que eh, un usuario que administra una base de datos va a necesitar esos privilegios para poder truncar o para poder eliminar o para poder borrar, eh, eh, en este caso, ¿verdad? Una tabla o un clúster con esa declaración. En este caso, si el usuario tiene el privilegio delete any, pues puede borrar cualquier cosa, ¿verdad? Así como le indica el nombre del privilegio. Dice que un administrador de base de datos puede desasignar extensiones no utilizadas utilizando la siguiente sintaxis. Siempre con el alter table se indica el nombre de la tabla y luego se utiliza el deallocate unused, que es para lo que se mencionaba, ¿verdad? Es para desasignar extensiones que no están siendo utilizadas. Periódicamente, Oracle desasigna una o más extensiones de un segmento de revisión si tiene como el tamaño optimal que es especificado. Luego tenemos los segmentos. Un segmento es un conjunto de
extensiones. Disculpe, Cada una, Fabiola. sí, perdón. Sí, le estaba poniendo la pregunta en el chat, pero creo que no la vio. ¿Qué Sí, tan perdón. recomendable es que un DBA administre manualmente el espacio, que él esté borrando espacio de los clústeres Perdón, no, manualmente? no te escuché. ¿Qué tan recomendable es que un DBA administre ese espacio manualmente, que él vaya borrando las asignaciones? Pues fíjate que dependiendo, para empezar, dependiendo, porque vaya, un DBA no siempre va a tener, quizás dependiendo del trabajo que realice, no siempre o no necesariamente él va a tener como llamémosle el poder ahorita, el poder de poder hacer todo lo que él quiera en la base de datos. Y pues realmente es como bien necesario conocer a profundidad la estructura de esa base de datos que vas a estar manejando para no borrar algo que pues al final de cuentas vaya a terminar pues causando algún daño en tu base de datos, ¿verdad? Sí se puede administrar de forma manual, pero sería de conocer bien qué, o sea, de saber exactamente cuál es la configuración que vas a necesitar para tu base de datos. Si es que la configuración que ya viene por defecto no es la que necesitas o no cumple con los requisitos que vos querés para tu base de datos, ¿verdad? Se puede ir administrando esto de forma manual, pero sí hay que ser bien cuidadoso y más que todo al momento de eliminar algo, ¿verdad? Quizás con el hecho de asignarles algún tamaño no es tan delicado porque al final de cuentas le puedes asignar un tamaño y puede ser que te quede grande. Sí, al final de cuentas va a ser como un desperdicio de espacio, pero sería mucho más crítico a la hora de poder eliminar, ¿verdad? Alguno de, de, de estos bloques o extensiones o lo que estés administrando en los espacios que necesitan los archivos. Ok, gracias. Vaya. Vaya, les decía de que los segmentos son un conjunto de extensiones y cada una tiene una estructura de datos específica ya asignada y que todas estas se almacenan en el mismo espacio de tablas. Por ejemplo, que si los datos de cada tabla se almacenan en su propio segmento de datos, mientras que los datos de cada índice se almacenan en su propio segmento de índice, ¿verdad? Y que si la tabla o el índice están particionados, cada partición se almacena en su propio segmento. Entonces, media vez no estén particionadas las tablas o los índices, perdón, cada una se va a almacenar en su propio segmento. Pero si están particionadas, cada partición de esa tabla va a tener su propio segmento para almacenarse. Luego tenemos los tipos de segmento, ¿verdad? Primero tenemos el data segment, el segmento de datos, y este contiene datos ya sea para una tabla particionada, perdón, para una tabla no particionada ni agrupada. También contiene datos para una partición de una tabla ya particionada y contiene datos para un grupo de tablas. Tenemos también los segmentos de índice o los index segment. Estos pueden ser para cada índice no particionado o para cada índice particionado. Creo que ahí está mal el esquema. Bueno, luego se los arreglo porque los dos dicen lo mismo. Pero vaya, en el primero dice que un solo segmento de índice para contener todos los datos, ¿verdad? Y para y para el particionado dice que cada partición tiene un solo segmento de índice para contener sus datos. Luego tenemos el rollback segment y este se utiliza para almacenar datos necesarios para revertir
o deshacer los cambios realizados por las transacciones. Luego tenemos el segmento temporal o temporary segment. Y este se realiza según sea necesario durante una sesión de usuario en uno de los espacios de tabla temporales del usuario que emite la declaración. ¿Cuál declaración? Porque solo hay ciertas declaraciones que requieren de estos segmentos temporales, ¿verdad? Son el create index, cuando hacemos un select que lleva order by, un select con distinct, un select con group by, un select con union, un select con intersect y un select con minus. Todas esas sentencias requieren de un segmento temporal. Uh, en el caso de los segmentos de datos, estos se crean cuando utilizamos sentencias de create table o de create cluster, cuando se crean cluster, ¿verdad? Los segmentos de índice, pues cuando se crean los índices en las sentencias de create index. Y pues los segmentos temporales básicamente se utilizan para etapas intermedias de análisis y de ejecución de sentencias de declaraciones SQL, perdón, que son las que mencionaba ahí, las que aparecen en el pequeño diagrama. Y en algunos casos, Oracle no crea segmentos temporales si la operación que se realiza, ¿verdad? Puede ser como realizada en memoria o si se utilizan índices para esas operaciones, ¿verdad? En el caso de los segmentos temporales. En el caso de los segmentos de rollback, Oracle no los recomienda y realmente se han dejado de utilizar y en el caso que se utilicen son más que todo para cuestiones de compatibilidad con versiones anteriores de Oracle. Vaya, todo lo que vimos anteriormente aplicaba para Oracle. Ahora bien, con SQL Server tenemos acá un esquema parecido al de Oracle, solo que en este caso pues tenemos las unidades más pequeñas que son las páginas. Como vemos en el esquema, tenemos páginas de un tamaño de 8K que pues ya agrupadas pueden formar las extensiones y estas extensiones agrupadas pues van a formar lo que son los heap o los index. Al igual que en Oracle, que los bloques son la unidad más pequeña de almacenamiento lógico, en este caso en SQL Server son las páginas, ¿verdad? Son la unidad fundamental y más pequeña de almacenamiento lógico y esta sí tiene un tamaño fijo de 8K. No puede ser como los bloques de Oracle que podían ser de 2, 4, 8K. Estos siempre van a tener un tamaño fijo de 8K. Dice que el espacio en disco asignado a un archivo de datos, por lo general estos archivos son .mdf o ndf, en una base de datos se dividen lógicamente en páginas numeradas de forma contigua, de 0 hasta la n, ¿verdad? Y que las operaciones de entrada y salida de disco se realizan a nivel de página. Es decir, que SQL Server lee o escribe páginas de datos completas. Y aquí tenemos, ¿verdad? De que está un data file primario y tiene ahí las diferentes páginas, ¿verdad? Numeradas. Y tenemos también un archivo secundario que también está formado por n cantidad de páginas.
numerada siempre desde el 0 hasta la n. Si se fijan y cuando ya revisen aparte las presentaciones, ahí les he dejado también unos links y si no pueden acceder me avisan porque no, no sé realmente, no he probado si lo va a redirigir en el formato que se suben las presentaciones ahí en Moodle, pero me avisan si pueden acceder a los links que les he dejado ahí con más información, ¿verdad? De los contenidos, de las presentaciones. El siguiente son los extend. También son unidades lógicas de almacenamiento. Pero en este caso, la extensión está formada por 8 páginas que físicamente están contiguas. O en el caso, ¿verdad? Son 64 KB. Esto significa que las bases de datos de SQL Server tienen 16 extensiones por megabyte. Dice que en SQL Server hay dos tipos de extensiones. Estas son las uniformes y las mixtas. En el caso de las extensiones uniformes, estas pertenecen a un solo objeto y que las 8 páginas de la extensión solo pueden ser utilizadas por el objeto propietario, mientras que las extensiones mixtas son compatibles hasta por 8 objetos diferentes, ¿verdad? Y que cada una de las 8 páginas de esa extensión puede pertenecer a un objeto diferente. En este caso está ahí también un pequeño ejemplo, ¿verdad? Que el primero es de extensiones mixtas. Como pueden ver, pues se tiene tablas y se tienen índices. En este caso solo se manejan esos dos objetos, pero pudieran ser cualquier otro tipo de objetos de los que ya hemos visto, ¿verdad? Y pudiera ser la extensión que está formada por 8 páginas, cada página pudiera ser para un objeto diferente. En cambio, en las extensiones uniformes, que es el segundo ejemplo que tenemos acá, podemos ver de que en esta extensión está siendo utilizada solo por el objeto tabla. Entonces, todas las páginas van a ser para un objeto tipo tabla. Y así pudiera ser de que una extensión uniforme fuera utilizada solo por un objeto de tipo índice, por ejemplo. Ahora, regresando un poquito también a Oracle, eh, ya había mencionado un poco sobre los tablespace y como habíamos visto en el esquema que estaba al inicio, estaban los tablespace relacionados con los data files, en el caso de Oracle. Y pues los tablespace son una estructura de almacenamiento lógica, que en este caso es la estructura lógica más grande de Oracle. Y esta almacena datos de forma, bueno, Oracle, ¿verdad? Almacena los datos de forma lógica en un espacio de tabla o tablespace y físicamente en archivos de datos asociados con el espacio de tabla correspondiente, que es lo que les menciono, ¿verdad? De la relación que se presentaba en el primer esquema, de cómo se relacionan las estructuras lógicas con las físicas. De forma lógica, los datos se guardan en tablespace y de forma física, es decir, el archivo que nosotros vamos a poder observar en algún directorio que especifiquemos, van a ser eh, estos, estos data files. También dice que una base de datos Oracle consta al menos de 2 unidades de almacenamiento lógicas de tipo tablespace, que son el system y el sysaux. Estas almacenan colectivamente todos los datos de la base de datos. Y hay un tercer tablespace que es el temp, pero este es opcional.
dice que cada tablespace en una base de datos Oracle consta de uno o más archivos denominados archivos de datos o data files, que son estructuras físicas que se ajustan al sistema operativo en el que se ejecuta Oracle. Los datos de una base de datos se almacenan colectivamente en los data files que constituyen cada espacio de tabla de la base de datos. Y que, por ejemplo, ¿verdad? En la base de datos Oracle más simple tendrá un espacio de tabla y un archivo de datos. Es decir, que si se crea un table space, este va a estar relacionado a un archivo de datos, a un data file. Luego tenemos en SQL Server lo que son los file groups y los data files. En este caso, dice que como mínimo, cada base de datos de SQL Server tiene dos archivos de sistema operativos, un archivo de datos o un data file y un archivo de registro. Los archivos de datos contienen datos y tablas, tiene objetos, ¿verdad? Como lo son las tablas, los índices, procedimientos almacenados y vistas. Los archivos de registro contienen la información necesaria para recuperar todas las transacciones de la base de datos. Y los archivos de datos se pueden agrupar en grupos de archivos con fines de asignación y administración. El file group contiene el archivo de datos principal y los archivos secundarios que no se colocan en otro grupo de archivos o en otros file groups. Y que se pueden crear file groups definidos por el usuario para agrupar data files con fines administrativos y de asignación de datos y de ubicación, ¿verdad? Y que hay tipos de archivos compatibles con SQL Server, que en este caso tenemos los .mdf, los .ndf y los .ldf, que los MDF son los Primary Data Files, los NDF para los Secondary Data Files y los LDF para los Log Data Files. Y ahí tenemos como un pequeño esquema, como ejemplo, ¿verdad? De esto, de los file groups, que tenemos como la base de datos y tenemos los directorios de donde se han almacenado el primary file group, los log files. Tenemos también otro file group que contiene los .ndf. Entonces, esas eran las estructuras lógicas tanto de Oracle como de SQL Server. Ahora vamos con las estructuras físicas. Y las estructuras físicas nos vamos a centrar en las de Oracle. Primero, dice que las estructuras físicas se pueden asociar directamente con un archivo en disco. De la estructura física tenemos los data files, tenemos los control files, los redolog files, los archive log files, los parameter files, alert and trace log files y los backup files. Y al lado derecho del esquema tenemos los tipos de datos, las extensiones de los archivos para cada uno de ellos, ¿verdad? Que para los data files son los .dbf, control files los .ctl, para los backups son los .bkp. Y así, ¿verdad? Se asocian
con los diferentes archivos que se encuentran en disco. Entonces, primero tenemos los data files. Dice que un archivo físico del sistema operativo perteneciente a un solo tablespace. Los data files pueden expandirse con o sin límite de forma automática. Que en un tablespace pueden existir como máximo 64K. Digamos que debido a limitantes del sistema operativo y por cuestiones de movilidad, se recomienda tener varios archivos pequeños en lugar de tener archivos de tamaño ilimitado. Esto porque es más fácil encontrar como varios discos con, por ejemplo, 2 gigas cada uno, en lugar de uno solo con 25 gigas o más. Cuando se crean data files, se les puede especificar en algunos casos un parámetro que es big file y small file. Y aquí pues está un poquito, ¿verdad? Acerca de esos dos, que en el caso de los big file, dice que es solo un data file con hasta 2 elevado a la 32 blocks, la cantidad de bloques que puede tener ese data file. Si se trata de un data file de tipo big file. Estos se gestionan localmente por defecto y que el tamaño máximo de estos archivos ronda los 8 exabytes, que estos se administran sobre los tablespace. En el caso de los small file, tienen hasta 1022 data files y cada uno con 2 elevado a la 22 blocks, ¿verdad? La cantidad de blocks que tienen esos data files. Para Oracle es la opción por defecto. Si ustedes no le especifican al momento de crear un data file, no se especifica si ese va a ser de tipo big file o small file, Oracle por defecto lo tiene como un small file. Y que en el caso de los tablespace system y sysout, estos pueden ser de tipo small file. Y ahí tenemos, ¿verdad? Como un esquema en el que se tiene como el espacio de tabla y aquí están como contenidos diferentes data files, los cuales están asociados a un archivo, que son este archivo .dbf que les mencionaba. Luego tenemos los control files. En el caso de los control files, dice que cada base de datos de Oracle tiene un archivo de control, que al final es un pequeño archivo binario que registra la estructura física de la base de datos y que este archivo de control incluye lo siguiente. Incluye el nombre de la base de datos, incluye nombres y ubicaciones de archivos de datos asociados y archivos de registro de rehacer, que esos son los redolog files. También contiene la marca de tiempo de la creación de la base de datos. También contiene un número de secuencia del registro actual y contiene información del punto de control. El control file debe estar disponible para escritura por parte del servidor de la base de datos Oracle siempre que la base de datos esté abierta. Sin el control file, la base de datos no se puede montar y la recuperación es difícil. Al realizar un cambio en la estructura de la base de datos, la información de dicho cambio se refleja automáticamente en el control file. También existe un parámetro de inicialización que define los archivos, los control file existentes, ¿verdad? Y este parámetro es el control-file. Y pues dice que es recomendable tener
dos control files en discos diferentes, ¿verdad? Ya que como se mencionaba, ¿verdad? De que si se realiza un cambio en la estructura de la base de datos y como estos se hacen automáticamente, pues en el caso de que alguno falle, ¿verdad? Pues si se registra el cambio en los dos, por ejemplo, en los dos control files, y si se tiene en discos diferentes, pues va a haber eh, como menos probabilidad de quedarse como sin esos cambios que se han realizado y que se han guardado de forma automática en el control file. Y pues también, digamos que se recomienda o el momento en el que es necesario realizar los respaldos de los control files. Y estos momentos son cuando se instala la base de datos y al hacer cambios en los data files y en los redologs. Por ejemplo, al realizar la sentencia de alter database backup control file, donde se le indica la ruta, ¿verdad? Donde se va a hacer este backup del control file, pues se recomienda, ¿verdad? De que se realice el respaldo. Y también al realizar el, el trace, siempre con el alter database backup control file, eh, para, para el trace, en ese momento también se debe realizar el respaldo de los control files. Lo que mencionábamos en, en lo anterior, ¿verdad? Que ya nos había salido lo del redolog file. Tenemos que estos son conocidos como la estructura más crucial para las operaciones de recuperación. Y también es conocido como el registro de rehacer o el redolog file. Y este consta de dos o más archivos preasignados, los cuales almacenan todos los cambios realizados en la base de datos a medida van ocurriendo. Cada instancia de una base de datos Oracle tiene un registro de rehacer asociado para poder proteger la base de datos en caso de falla de la instancia. Dice que los registros de rehacer se almacenan en un buffer de forma circular. Este es el buffer de redolog file, ¿verdad? Del SGA. Y el proceso en segundo plano de la base de datos, logwriter, o conocido como LGWR, los escribe en uno de los archivos de registro de rehacer. Siempre que se confirma una transacción, el logwriter escribe los registros de rehacer de la transacción desde el redolog buffer del SGA y los escribe en un redolog file y asigna un número de cambio del sistema. Esto para identificar los registros del redolog para cada transacción comprometida. Y solo cuando todos los registros del redolog que están asociados con una transacción determinada están de forma segura en el disco, en los registros en línea, se notifica al proceso de usuario que la transacción se ha confirmado, ya que ha pasado por todo este proceso, ¿verdad? Y eh, ya que ha pasado por esto del buffer, del redolog, y cuando ya están en el disco todos estos registros, se va a notificar de que la transacción ya está confirmada. Los archivos de registro de rehacer rellenados están disponibles para el logwriter para su reutilización dependiendo de si el archivo está habilitado. Se tienen como estos dos modos, ¿verdad? El archivelog y el no archivelog. En el caso de que el archivo esté deshabilitado, es porque está en el modo no archivelog y que un archivo de registro de rehacer completo
está disponible después de que los cambios registrados en él se hayan escrito en los archivos de datos. En el caso de que esté habilitado, es decir, que esté en el modo Archiblock, un archivo de registro de rehacer completo está disponible para el logwriter después de que los cambios registrados en él se hayan escrito en los archivos de datos y el archivo se haya archivado. Siempre con el Redolog file tenemos algo llamado online Redolog. Y también por acá podemos ver al lado derecho la estructura de lo que les mencionaba, ¿verdad? Que todo esto pasa como por cierto proceso desde el SGA, donde se encuentra el Redolog buffer, donde están como de forma circular, ¿verdad? Manejándose todos los datos que pasan al logwriter. Y luego están ¿verdad? Los online, todos los archivos de Redolog. En el caso de los online Redolog, también, ¿verdad? Es de la estructura más crítica en cuanto a tareas de recuperación. Y este almacena una copia de todos los cambios realizados en los datos. Y que si una falla requiere que se restaure un archivo de datos desde la copia de seguridad, entonces estos cambios de datos recientes que faltan en el archivo de los datos restaurados se pueden obtener de estos archivos de registro del online Redolog. Permítanme. Perdón, les decía, ¿verdad? De que en el caso, ¿verdad? De que se requiere una copia, pues estos se obtienen de los archivos del Redolog, del online Redolog. Entonces el trabajo nunca se pierde, ¿verdad? Ya que existe esta copia de todos los cambios que se van realizando. Los online Redolog se utilizan para recuperar una base de datos después de que haya alguna falla, ya sea de hardware, de software o alguna falla de medios. Los online Redolog registran los cambios hechos a la base de datos y una transacción se da por confirmada hasta que todos los Redo records asociados a ellas son escritos con éxito. Los online Redolog están conformados por Redo records o Redo entries y que deben existir al menos dos grupos de Redolog porque Oracle los utiliza de forma circular, ¿verdad? Así como lo podemos ver en el Redolog buffer. Y ahí vemos, ¿verdad? La forma en la que se realiza como la reutilización de archivos del Redolog por el logwriter. Como les decía, ¿verdad? Que dentro del SGA está el Redolog buffer, luego pasan por el logwriter para ser llevados a un Redolog file y pueden ser pasados a otros. Y está el log switch que va como de nuevo, ¿verdad? Hacia el primer Redolog. También mencionar que estos online Redolog tienen estos numeritos, ¿verdad? Que ven en el esquema, que se llaman log sequence number, que son como los números de secuencia del log. Y que estos online Redologs pueden tener tres estados diferentes, los cuales son el current, el active o el inactive. Es decir, que pueden estar en actual, activo o inactivo. Los Redolog
se van a aplicar a los data files en operación como de reaplicación, ¿verdad? También hay eh, dentro de los online Redolog y de los Redolog file en general, se utiliza un término llamado roll forward, que no sé, por ejemplo, en caso de una falla de energía, se realiza como recuperación de bloques nuevos o bloques que hayan sido actualizados en memoria y que aún no habían sido escritos en los data files. Entonces se utiliza roll forward como para poder realizar esa recuperación, ¿verdad? Que aún no estaba escrita dentro de los data files. Luego tenemos los archive log files. ¿Qué son los archive log files? Pues Oracle Database permite guardar grupos completos de archive log files en uno o más destinos fuera de línea, conocidos colectivamente como archive redolog o más simplemente como el archive log. El proceso de convertir archivos de registro, de rehacer en archivos de registro, de rehacer archivados, se denomina archivado. Y que este proceso solo es posible si la base de datos se está ejecutando en modo archive log. Y se puede elegir el archivado de forma automática o se puede elegir el archivado manual. ¿Para qué se utilizan los archive log? Pues se utilizan para recuperar una base de datos, para actualizar una base de datos en espera o para obtener información sobre el historial de una base de datos mediante una utilidad que es llamada logminer. En el caso del modo archive-log, cuando la base de datos se está ejecutando en este modo, el proceso de escritura de registros, el logwriter, no se puede utilizar, no se puede reutilizar y por lo tanto sobreescribir un grupo de registros de rehacer hasta que ya esté archivado. Eh, en el modo archive-log, pues los redologs que están llenos se copian a uno o más destinos. Y un grupo de redolog lleno no puede reutilizarse hasta que no haya sido archivado. También tenemos un parámetro que es utilizado para determinar los nombres de los redologs archivados, que es el redolog archive format. Eh, en el caso del el modo no archive-log se ejecuta, eh, digamos que la base de datos se ejecuta en este modo y significa que va a estar como deshabilitado el archive log file. Es decir, que el archivo de control de la base de datos indica que no es necesario archivar los grupos llenos, ¿verdad? Y que por lo tanto cuando un grupo lleno se vuelve inactivo después de un cambio en algún registro, el grupo ya está disponible para ser reutilizado por el logwriter. En el caso de tener la base de datos en modo no archive log, se protege la base de datos de fallos de instancia, pero no la protege de fallos de medios. Y que solo los cambios más recientes realizados en la base de datos que se almacenan en los grupos de registro de rehacer en línea van a estar disponibles para la recuperación de instancias. Entonces, ¿qué sucede en el modo de no archive log? Pues en el caso de que si se llega a producir una falla en este modo,
solo se va a poder restaurar la base de datos en el punto en el que se ha realizado una copia de seguridad completa de la base de datos y va a utilizar la copia de seguridad completa que esté más reciente, ¿verdad? Y que no se van a recuperar transacciones que han sido posteriores a esta copia. Y bueno, esos eran todos los conceptos que teníamos que ver en esta clase, ¿verdad? Que están asociados a los almacenamientos lógicos y físicos que se manejan tanto en Oracle como en SQL Server. Y no sé si tienen alguna pregunta. En cuanto a la parte práctica, vamos a ver más que todo, o lo que nos interesa más que todo ver, son la creación o el manejo tanto de tablespace, data file y control file, que es lo que les mencionaba que estaríamos viendo en, en la próxima clase, porque creo que sí es necesario que lean, que se tomen el tiempo de leer toda esa información, porque realmente traté de ponerles como lo más importante en la presentación, porque es un montón de información de estas estructuras, tanto en Oracle como para SQL Server, ¿verdad? Entonces, creo que sí es necesario que puedan leer detenidamente todo lo que hice en la presentación para que después podamos realizar los ejercicios prácticos. No sé si Disculpe una tienen alguna consulta. pregunta. Sí, dime. ¿Me podría pasar esto como PDF? Porque he tenido problemas últimamente con el internet y Ujú. no puedo descargar la presentación. Entonces, si quiero llegar a estudiar y no tengo internet, no puedo venir a consultar el material. Ah, vaya, está bien. Entonces yo se lo voy a Gracias. mandar por correo a todos en un PDF. Solo que me avisas porque creo que no va a reconocer lo de los links cuando te lo mande en PDF. Por si te interesa también ver como información extra, ¿verdad? Acerca de los contenidos. Ok, gracias. Ujú. Si no, ahí me avisas y te paso los links también Sí, en gracias. un correo. ¿Alguna otra pregunta? Vaya, lo que les mencionaba, ¿verdad? Al inicio, aún no están las notas definitivas del parcial. Lo que les aparece en el Moodle solo es el porcentaje de la nota de la parte teórica. Entonces, yo les voy a notificar cuando ya estén las notas completas con la ponderación de la práctica. Y eso, si tienen alguna duda en estos días, antes de que realicemos la práctica, pues me la hacen saber. O si, como les mencionaba, ¿verdad? Vamos a ver la parte práctica de todo lo que es el manejo de data files, tablespace y control files. Pero si, pues, en lo que ustedes leen en la presentación les surge alguna otra pregunta, pues me hacen saber, o si algo que de lo que vean en la presentación consideran que quieren verlo de forma práctica, me lo dicen para poder incluirlo. Gracias. Vaya. Bueno, entonces nos quedamos hasta acá por ahora. Eh, esperen la confirmación
para la práctica del día miércoles sería siempre la hora clase, ¿verdad? Y cualquier cosa, pues, me lo hacen llegar por correo. Bueno, gracias entonces a Una ustedes. cosa, Y, dime. a mí no me aparece la nota en el Moodle. ¿No te aparece aún la nota de...? No, no me sale. Mm, es que alguien me mencionó como que su nota de Moodle no le parecía como... Me sale sin calificación aún. Ah, vaya, ok, vaya. Ah, pues sí. Ajá, de hecho no se preocupen si no les aparece, porque como les digo, ¿verdad? Eh, no tendría mucho sentido porque sería como una calificación incompleta. Gracias. Ujú. Ah, bueno, ahí dicen de que sí, que sale sin calificar, pero que se pueden sumar las ponderaciones de las que están correctas. Ah, bueno, gracias. Ujú. Sí, me decían de que estaban revisando las actividades y que hay un proyecto. Sí, hay un proyecto. De hecho, no vamos a realizar parcial final. El parcial final va a ser el proyecto. Y sí, va a ser en grupo. ¿Sobre qué sería? Am, sería adelantarles información. Así que tengan paciencia. Se los vamos a notificar con bastante tiempo de anticipación, así que no se preocupen. Yo creo que sí. Desde la última vez que habíamos hablado del tema con Carlos, habíamos dicho de que iban a ser como por afinidad los grupos. Solo no hemos definido en su totalidad de cuántos van a ser eh, esos grupos, ¿verdad? No recuerdo bien hasta cuándo había dado decanato como para que se pudieran añadir personas eh, al ciclo. Entonces habría que revisar eso, que igual no creo yo que a esas alturas se añada alguien más al curso, pero como pues decanato había dado fechas. Pero creo que hoy sí, ya teniendo la cantidad definitiva de estudiantes, ya podemos definir de cuánto serían los grupos. Van a andar ahí entre grupos de 4 o 5 más o menos. Así que vayan pensando ya más o menos con quién se van a ir. Otra de las cosas que mencionaban, creo, y creo que eso lo hablamos en las primeras, si es que no en la primera reunión sincrónica, era de que, y creo que lo solicitaban también en la otra sección, que de si se iban a armar los grupos entre las dos secciones, si se iban a mezclar, ajá, lo que dice Diana, o que solo de una sección. Eh, pues lo más seguro es que van a ser grupos por sección solamente. Es decir, no vamos a mezclar las secciones. Pero sí, en cuanto tengamos todo definido del proyecto, se los vamos a decir con la mayor anticipación posible para que puedan ir preparando. No creo que sea así como algo demasiado complicado o como al tipo de proyectos que estamos acostumbrados a hacer, ¿verdad? De la gran creación del sistema, de algo, ¿verdad? No se preocupen, no, tampoco eh, va a ser así algo tan elaborado, por llamarlo de alguna forma. Porque la idea tampoco es saturarlo, ¿verdad? Que en esta modalidad creo que es un poco más complicado estar saturados con tantas cosas, entonces, eh, tranquilo, no conocen. Sí, yo sé, y créanme que realmente pensamos un montón en eso, de que nos habían dicho de que estaban como bien revueltos y muchos no se conocen, ¿verdad? Pero igual si en algún momento, cuando ya definamos lo de los grupos, alguien no tiene grupo, pues en ese momento me escriben y se busca la forma de, de hacer grupo con alguien, ¿verdad? Pues la idea es que nadie vaya a hacer solo el proyecto tampoco, ¿verdad?
Pero bueno, entonces nos quedamos hasta aquí ahora y nos vemos el miércoles con la práctica.